Buenas tardes, estamos presenciando el segundo podcast de Jurispot y hoy nos acompaña un doctor al que le vamos a decir a él que se presente. Yo soy Silvia. Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, si querés presentarte. Soy Juan Antonio Dar y bueno, desde ya muy agradecido por haberme invitado a hablar sobre este tema que lo considero muy interesante. Sí, no, al contrario, el agradecimiento te lo tenemos que hacer todos nosotros, así es que, bueno, vamos a proceder a interrogar a Juan. El tema trata sobre los influencers, ¿cierto? Y vamos a hablar un poquito de la responsabilidad civil y penal que ellos tienen sobre la acción que hacen, ¿no es cierto?, de sus publicaciones y cómo puede afectar a terceros. Por ejemplo, en la responsabilidad civil, ¿vos crees qué alcance puede tener como de perjudicar a una persona, ya sea en su integridad, en su privacidad o en su patrimonio? Bien, desde ese punto. La actividad de los influencers puede ser generadora de todos los daños que conocemos en el ambiente civil. A grandes rasgos, los patrimoniales, los extrapatrimoniales, que antes conocíamos como daño moral, obviamente pasando por la afectación de la dignidad en lesiones como la honra, la reputación, la identidad, la imagen. Pero está bueno diferenciar lo que para mí son las dos grandes categorías de actividades o acciones que realizan los influencers, que son las que pueden generar daños. Y una de esas, para mí la más importante, es la publicidad encubierta. Y esto es lo que es la publicidad encubierta. Para mí, yo me permito encuadrarla como una responsabilidad objetiva y ultra agravada, porque excede los estándares de lo que era la publicidad tradicional que nosotros conocemos. Sí. Porque obviamente es una persona que está apoyada en una trayectoria deportiva, artística, mediática, hasta de la misma red, y que justamente influye en sus seguidores que tienen las mismas creencias, que lo siguen por algo más. Entonces la publicidad ya no va a ser genérica, sino apuntada a un grupo de personas con la que tiene mayor llegada y por ende impacto de consumo. ¿Y vos crees que deliberadamente ellos, o sea, a sabiendas, hacen ese tipo de publicidad encubierta? Sí. Suponiendo que a lo mejor no tengan consecuencias, digamos. A sabiendas se encubre la publicidad, porque obviamente no es lo mismo. Te lo voy a graficar con un ejemplo, sí, que todos lo vamos a conocer, el Dibu Martínez, una persona, el arquero de la selección, totalmente influyente, que sí hace publicidad de todo, sí, hamburguesa, analgésico, lo que sea. Cuando sí, de hecho vas a Mar del Plata y lo ves por todos lados. ¿Sabes? Totalmente, es una persona totalmente influyente que sabemos, los niños se pintan como él, hacen todo. Si él te hace una publicidad tradicional que te dicen que le están pagando, que uno ve, un consumidor más o menos ni siquiera tan avesado se da cuenta con una publicidad de paga, es una cosa, y el IBU, eso que él, un analgésico que él promueve, sí, sí, es cuando te sale como un corte publicitario, el consumidor se da cuenta. Pero distinto es si él se levanta a la mañana con su celular, se muestra, te dice que no puede jugar, que está muy mal, se va a la cocina, busca una pastilla, justo esa pastilla la toma y a la noche está jugando con la Aston Villa. Entonces, esa publicidad encubierta hace creer a las personas que no hay nadie con una contraprestación atrás. Entonces, bueno, genera un mayor impacto de consumo y por ende debe ser juzgada esa. No, y en base a lo que estás diciendo, todavía es más grave lo que ocasiona de daño a una persona, ¿no? Porque estamos hablando ya de salud. O sea, totalmente. Estamos hablando de un medicamento que a alguna persona le puede hacer mal y ni siquiera lo sabe. Totalmente. Porque como que libremente lo puedo tomar porque lo dice el DIBU o porque es sano. Eso es otra cuestión que deben evaluar, si lo que están promocionando, porque a veces te aseguran resultados. En las cremas, los medicamentos, sí, hasta las inversiones que dicen que invierten y ganan un montón de dinero. Entonces te están asegurando resultados. Ya hay incluso hasta influencers que los han considerado proveedor en la cadena de consumo. Entonces también han sido juzgados y de esa forma en materia civil y responsabilizados. Bueno, pasa con el famoso también Santi Maratea, ¿no? Que me perdone si se enoja, pero sí, sí, es o no. Sí, también. Bueno, personas así que ya tenemos cierto camino recorrido, siempre tenemos un poco de
de dudas con respecto a ese De esa tema. procedencia. Sí, claro, y sabemos además que hay un capital siempre atrás de eso, nunca lo van a hacer gratis. Y ni Exactamente. están convencidos de a lo mejor de lo que están diciendo. Si hablabas vos de cremas y ese tipo de publicidades. Hay una industria muy grande. Hay una industria muy Claro. grande que el usuario nos atacaron tanto con publicidad que logramos empezar a bloquearla, ¿sí? La publicidad, que estamos esperando el X para salir. Lo que hicieron con los influencers, las grandes empresas, es básicamente volver a meternos la publicidad en una forma natural. Es como que te estás viendo la vida de alguien que consume algo y en realidad te están metiendo publicidad por todos lados y te la volvieron a meter en ese bombardeo de información que te Claro. Bueno, y recién nos referíamos a lo que llamábamos responsabilidad civil, ¿no es cierto? Que está Sí. dentro del Código Civil. Ahora, ¿qué pasa si yo te hago la misma pregunta con respecto a lo penal? Te vuelvo a responder lo mismo. Un influencer puede causar o puede generar daños o puede ser autor de delitos penales de la misma forma que un ciudadano de pie y en las más amplias características. ¿Y hay alguno que tengas información que haya tenido consecuencias él, más Sí. allá de las consecuencias que le puede generar a terceros, ¿no es cierto? Sí, a la sí, persona hay casos. por ejemplo, hacen comentarios desagradables una persona famosa y no sé, tiene consecuencias el famoso porque se ve Sí, afectado en su privacidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Bien, pero el influencer, ¿qué Sí, responsabilidad ha habido casos de condenas penales, algunas contravencionales. Te puedo nombrar un caso de Manuel Dana, aunque no sé si es un influencer tan conocido, no lo sé, pero que hizo publicaciones que afectaron o que eran contra una persona trans. Entonces, en el juzgado contravencional... a nivel nacional estamos hablando? Sí, no recuerdo sinceramente en qué juzgado fue, no fue acá en Mendoza, pero bueno, lo condenó y una cuestión muy importante que también se tuvo en cuenta, porque él hizo el posteo e inmediatamente lo borró, pero lo que se tuvo en cuenta es la cantidad de personas que llegaron a interactuar, que vieron, que compartieron, que publicaron, y ahí se configuró el Lo daño. ofendía, lo Exactamente, insultaba. y eso se tuvo en cuenta justamente a la hora de la condena. Claro, y recién me comentabas hablaste una palabra que era contravención. ¿Querés explicarnos un poquito a los que desconocemos? Sí, contravención, sinceramente yo soy especialista en responsabilidad civil, la parte penal no es lo mío, pero básicamente dentro de la esfera penal O sea, ¿cuál es la condena que un puede delito tener? y pueden ser en ese caso fue una multa pecuniaria, son delitos de menor pena, podríamos decirlo. Claro. Y bueno, entonces, en base a tanto en la responsabilidad civil como en la responsabilidad penal, ¿crees que está legislado como corresponde en nuestro país o en el mundo? Si falta trabajar sobre lo mismo, si lo están haciendo, si hay lo que se llaman lagunas y por eso se permiten decir cualquier cosa. Está muy buena la pregunta. En Argentina yo creo que este tema, al ser novedoso y tan variante, necesita una regulación específica, como la hay en la otra parte del mundo. No significa que no haya normativa, porque se puede jugar conforme a los principios de la responsabilidad civil, del consumo, el derecho de consumo, la ley de lealtad comercial, la ley de venta menor alcohólica, o sea, se podría regular, pero necesitamos una legislación específica, como tiene, por ejemplo, España, que salió la ley en 2024, que regula la creación de contenido para gente que tiene más de X seguidores y que factura más de cierta plata, que por ejemplo lo que evita justamente la publicidad oculta y restringe la publicidad de alcohol, tabaco y apuestas deportivas. Francia también en el 2023 y en Argentina hubo un proyecto de ley en 2020 que no se trató, que perdió estado parlamentario y actualmente desconozco si hay otro que creería que sí, presentado por un parlamentario de Salta. Pero bueno, en el 2020 se detectó el problema, indefectiblemente, estamos en el 2025 y no hay ley. No hace nada. Evidentemente, no hace nada. la ley va a llegar tarde, cuando ya se han producido un montón de daños, pero sí hace falta una normativa específica. Y bueno, nombraban los seguidores, los influencers, eso tiene que ver también, o sea, ese apoyo que yo veo que tienen. Yo no tengo ni Facebook ni ninguna de las redes, porque no me gusta, porque la gente como que
atrás del anonimato te dice cualquier cosa y se agrede, sobre todo se agrede mucho. Y bueno, ellos al contar con ese apoyo de miles y miles de seguidores, eso los hace más fuertes, los hace más impunes. Yo creo que al contrario, los hace más plausibles de generar mayores daños y de tener mayores consecuencias jurídicas. Hay un caso muy interesante que es Martín Sirio, no sé si lo conocen, de seudónimo La Faraona, que él se pelea con su expareja, con problemas laborales entre medio. Él empieza a contar el tema de la pareja sin nombrarlo, por qué se pelearon, los problemas que tuvo, sin nombrarlo, sin determinarlo, y parece que un seguidor lo expone a esa expareja y todos sus seguidores comienzan a hostigarlo digitalmente. Entonces, esto que me decían los seguidores les puede generar consecuencias. Él tuvo un juicio que lo pierde en primera instancia de daño y perjuicio, y lo interesante acá es que la Cámara Nacional Civil da vuelta a ese fallo y dice que no hubo en realidad nexo causal entre esa publicación y los daños, porque él nunca los refirió a las personas, y que en realidad se trató del hecho de terceros por quien él no debe responder. Pero ahí te introduzco. Fue como un mensaje subliminal, digamos, el que se dio. Igual que siempre subía, y un tercero tomó las riendas de ese hostigamiento que la Cámara entendió que no había sido nexo causal, no había tenido nexo causal con su publicación. Pero con esto te concluyo dos cosas: que más seguidores, mayor posibilidad de daños hay, como puedes hacer cosas buenas, también puedes causar mayores daños, y por otro lado que surgen las defensas del andamiaje de la responsabilidad civil, se pueden aplicar perfectamente a los casos de daños causados por influencers. Claro. Como puede ser en este caso la culpa de un hecho de un tercero por el que no se debe responder, y cuando no existe nexo causal. A mí me parece también que lo interesante sería buscar la forma de concientizar a esos seguidores, a esos que los apoyan, o a ese que, como hablabas del Dibu antes, está como feliz, contento y convencido que está bien lo que el mensaje que le da, y yo lo tomo y lo acepto, lo legalizo. O al Ese revés. es el problema, me parece a mí. Al revés, educar al influencer sabiendo que tiene una gran responsabilidad social de que sepa cuáles son sus consecuencias. Sí, pero es difícil educar al influencer porque hay dinero de por medio. Bueno, para eso están las leyes y no deberían haber diferencias por cuestiones de dinero. Sí, la verdad que sí. Y bueno, si un influencer se ve afectado, como decías recién, de contravenciones o alguna pena que le cabe, ¿cuál es la forma que tiene para defenderse? ¿De qué manera puede hacerlo? Bueno, la pregunta está muy buena. Principalmente me interesa porque todas estas cuestiones se producen en un ambiente digital. Por ende, la prueba es digital con todas las dificultades. Eso es importante, yo lo desconocía. Es muy importante porque la prueba digital básicamente tiene que acreditar la autenticidad, cómo se extrajo y que no ha sido adulterada. Entonces, por empezar, lo primero que yo buscaría como abogado defensor es ver si las pruebas con las que se intenta probar justamente están bien introducidas en el proceso. Si yo traigo en proceso una captura de pantalla, como tantas veces he visto, incluso certificada por un escribano público, eso no me va a acreditar autenticidad, que no sea adulterado, la trazabilidad de la prueba no me la acredita, ¿sí? Claro. Eso por un lado de forma, que está bueno traerlo a colación. Sí. Y por otro lado, como te había dicho antes, las defensas de fondo son básicamente las mismas, como el caso que te comenté recién. Todas las defensas que se puedan, en cualquier caso, lo más burdo como un accidente de tránsito, las mismas defensas se pueden aplicar a esta clase de daño. Bueno, pero entonces nos queda claro que hay que trabajar en el tema, ¿no es cierto?, legal. Estamos empezando. Para legislar, estamos empezando, no hay tantos fallos. De hecho, con la prueba digital también todavía vemos muchos grises en nuestro día a día de tribunales. En Mendoza no conozco tantos casos, debe haber, pero el otro día escuchaba hablar de una camarista civil que nos refirió casos. Entonces, bueno, evidentemente estamos empezando. Hoy en día vemos cómo esto que te estoy diciendo, que nos meten prueba o publicidad oculta, pasa como si nada. Entonces, evidentemente, nadie está respetando nada, porque alguna normativa hay vigente. Claro. Bueno, y ahora nos vamos a poner del lado del influencer, porque un poco recién estábamos hablando un poco en contra de lo que
lo que hacen mal, digamos, no lo que hacen bien. ¿Qué consejo le darías, ¿no es cierto?, como abogado a un chico que recién comienza, que quiere juntar seguidores, que se quiere convertir en un influencer famoso y... Bueno, el primero ¿Qué consejo para no tener consecuencias? Que se asesore con un abogado, ¿qué le voy a decir? Claro, con el doctor Juan. Claro, no, mira, lo primero creo que el consejo que le da a cualquier trabajador es sentido común. Con el sentido común se evitan muchos problemas. Si te están pagando para ofrecer un medicamento, y por lo menos chequea que está verificado por la ANMAT, que el laboratorio es serio, no garantices resultados. Si te están ofreciendo pagar por un sistema de inversiones, fíjate que esté regulado por la Comisión Nacional de Valores, que esté dentro de un organismo. El sentido común te evita problemas. Después, algo que estaría bueno, que todavía no existen, pero van a existir sin duda, son los seguros de responsabilidad civil para influencers. Y bueno, y obviamente que se asesoren con un abogado, pero si no, esto lo digo fuera de broma, que lean la normativa vigente. Hay, por ejemplo, una circular de la Comisión Nacional de Consumidores que establece cómo tiene que ser la publicidad de los influencers. La ley realmente es muy clara, cualquier persona sin ser abogado la lee y va a por lo menos a evitarse varios problemas. Bueno, pero sabiendo que ese rango etario de los influencers son chicos jóvenes o inexpertos, ¿vos considerás que se van a tomar esa molestia y lo hacen verdaderamente, por ejemplo, asesorarse antes de... No lo hacen, pero deberían, porque encima nuestro código hoy prevé... Claro, porque ese es el problema. Ellos como que no se interiorizan. Esto ha revolucionado todas las cosas. Vemos gente muy joven con patrimonios muy grandes. Claro. Que ganar mucha plata, entonces deberían asesorarse, porque ponen realmente en riesgo su patrimonio. Y bueno, el consejo obviamente es ese, que se asesore. Claro, que se asesore. Yo te lo decía porque justamente tengo un sobrino que un poco trabaja así con esos bitcoins y eso es lo que yo veo, que él por ahí no tiene mucha noción, mucha conciencia de la publicidad que hacen, y bueno, a él por supuesto lo hacen pasar un buen momento, buen viaje, una cosa así, y por ese lado lo engañan también a él. Ha habido mucho de recién cuando me preguntaban las consecuencias penales, ha habido muchísimas estafas y esta gente sin duda es partícipe porque se muestra ostentando una vida que ha ganado con esas inversiones y evidentemente van a tener responsabilidad. Entonces, bueno, ahí como te digo, tu sobrino podría saber dónde está parado con un asesoramiento tal vez muy básico. Claro, claro. Bueno, la verdad que el doctor ha sido muy clarito, muy amplio en su manera de expresarse, así es que le agradecemos. Muchas gracias, Juan, y ha sido un gusto conocerte, que recién nos conocemos. Muchas gracias, Silvia. Nos damos un beso.